Vamos a continuar con la serie que iniciamos, Principios de Autoridad. Hoy vamos a tener el tema número 5. Si alguno aquí presente o que nos está viendo o nos escuchará, no ha escuchado los 4 temas anteriores de esta serie, le pedimos que se anexe a la página para que pueda ver los 4 temas anteriores, para que le cobre más sentido lo que va a escuchar hoy. Porque si lo que voy a compartir hoy, algunos lo escuchan por primera vez, no han escuchado los otros 4, van a decir: ¿qué onda con este pastor? ¿Por qué enseña lo que enseña? Entonces, no se puede enseñar todo en una sola enseñanza. Entonces, estarían fuera de contexto, lo cual es muy común, agarrar todo fuera de contexto, pero eso no ayuda. Por eso la invitación a que escuchen las 4 anteriores. El tema de hoy, tema número 5, es obediencia al gobierno civil. Y voy a tomar como base Romanos capítulo 13, versículo 1. Algo que escribió Pablo y dijo así: sométase toda persona incluye cristianos y no cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las Escrituras muestran que Dios es un Dios de orden, eso ya lo vimos ampliamente. Y Dios, para mantener ese orden, decidió delegar de su autoridad a seres humanos imperfectos. La sociedad se compone de distintas esferas, las llamamos nosotros. La principal esfera donde Dios depositó de su autoridad es la familia. Cristo, cabeza del varón, varón, cabeza de la mujer, y los hijos sujetos a los padres también. Hay un orden ahí de autoridad. Tenemos también otra en nivel de importancia donde Dios delegó de su autoridad, es la iglesia. Dice que Cristo es cabeza de la iglesia somos nosotros. Entonces, como cabeza nos gobierna a nosotros. Él es el que dirige todo. Él es nuestra autoridad espiritual. Y decidió el Señor encargar a hombres imperfectos que pastorearan y que gobernaran a sus ovejas. Esa es una decisión que el Señor tomó en su soberanía. Y delegó entonces autoridad espiritual sobre los creyentes. Y tenemos en tercer lugar, de orden de esfera de autoridad, lo que llamaremos la autoridad del gobierno civil o los gobiernos civiles. Mire, cada país, a través del desarrollo de la humanidad, cada país fue gestando un conjunto de leyes que rigieran la vida de los ciudadanos de los países. Hasta el día de hoy, cada país tiene una constitución política donde están plasmadas las leyes que hombres imperfectos, pero con algo de inteligencia y de sentido natural, hicieron estas leyes para ser obedecidas por los ciudadanos de los países. Por ejemplo, México. La Constitución de 1917 es una constitución, es el cúmulo de leyes que rigen la conducta y la vida civil de todos los habitantes de México, que rondamos ya casi en los 130 millones. Bueno, esta Constitución, todo ciudadano de este país está sujeta. Todos. No hay uno que esté por encima. Hay quienes se brincan, pero eso es otro asunto.
Esta constitución política aquí de México está compuesta por 136 artículos. Está dividida en 9 capítulos, o 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos e incisos. O sea, es bastante amplia nuestra Constitución. Ahí está todas las leyes que rigen la conducta de todos los ciudadanos de México. Los que nos escuchan en otros países o nos ven, necesitan leer su Constitución o su Carta Magna, qué sé yo, como le llamen. Muy bien. El cristiano, este mensaje es para cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, escuchen bien. El cristiano está llamado por Dios a ser un ejemplo de sujeción al gobierno civil y a las leyes del país donde vive. ¿Cuántos dicen amén? Así es, aunque no nos gusten algunas leyes, pero así es. No podemos cambiar eso. Pero, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Argentina, que un tiempo que yo vivía allá, bueno, yo tuve que leer las leyes que rigen en ese tiempo. No sé si han hecho enmiendas. Yo tuve que leer para saber cómo conducirme en un país extraño al mío. Y no cometí la ligereza de transgredir la ley y luego el policía, porque allá aún las leyes de tránsito algunas son muy distintas, no las voy a explicar, no tiene sentido, pero me ayudó a no cometer tonterías y decir cosas como: oiga, cometí una infracción de tránsito, y está ahí el policía, y salir como dicen allá en Argentina, con la pavada, la tontería de decir: ay, en mi país no es así. Hágame usted el favor. Es como cuando alguien se adhiere a una iglesia, y esto nos sucede aquí, y luego pues aquí nos organizamos como creemos que es lo mejor, y luego salen con la máxima de: ay, de donde yo vengo no es así. Ay, pues sí, no es así. Entonces usted tiene que sujetarse a donde llega. ¿Cuántos dicen así debe ser? Hasta sentido común Dios puso en nosotros para entender las cosas. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, que es el texto donde yo tomé para leer nuestra base, Pablo vivía, y los cristianos de su tiempo vivían bajo el gobierno de un emperador déspota, autoritario, multiasesino. Era un pervertido y era un dictador. Este emperador romano se llamaba Lucio Domitio Claudio, más conocido como Nerón. Ok, sígame con atención. Nerón, entre otras cosas que él hizo, asesinó a su hermano por celos de tipo político. Cuando su mamá, Agripina, se enteró de que él había asesinado a su hermano y le reclamó, la mandó a ejecutar a su madre. A su esposa también la mandó a asesinar, la ejecutaron por sus múltiples reclamos a los múltiples adulterios del tal Nerón. Bueno, un día Nerón se casó con un joven llamado Sporo, al que vistió de mujer el día de su boda. O sea, era asesino, pervertido, o sea, matricida, era todo el hombre. Y uno de sus hechos más conocidos es el famosísimo incendio de Roma, que lo provocó por asuntos políticos, pero le echó la culpa a los cristianos. Y esto generó una persecución contra los mismos despiadada. Bajo su gobierno murieron miles y miles de cristianos,
Y fue bajo su gobierno de este emperador Nerón que Pablo y Pedro murieron ejecutados. Este era Nerón. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, nunca Pablo se levantó en contra del emperador. Nunca. Nunca le dijo cosas como hijo de Satanás, como hoy los cristianos les dicen al político que no les cae bien. Hijo del diablo, le dicen. Hijo de las tinieblas, maldito. Jamás de la boca de Pablo salió eso. Y muchísimo menos el apóstol Pablo incitó a los cristianos a la desobediencia civil. ¿Le parece esto sorprendente? ¿Les parece sorprendente que nunca se levantó? ¿Que nunca dijo semejantes cosas que hoy los cristianos dicen de sus gobiernos? Pues más sorprendente es que Jesús mismo, la máxima autoridad del universo, se haya sujetado a la autoridad del gobernador romano llamado Poncio Pilato. Eso es todavía más sorprendente. Cuando apresan a Jesús y empieza su juicio, lo empieza a escudriñar, a preguntar Poncio Pilato, y luego iba y dialogaba con las autoridades religiosas del templo que lo habían apresado a Jesús y lo habían llevado ante Pilato. Y en Juan capítulo 19, versículo 9, vemos que en ese diálogo dice, no vamos a leer todo el capítulo, es bastante, pero Pilato no hallaba culpabilidad en él. Pero él, queriendo congraciarse, dijo, bueno, ¿y qué quieren que haga? No, pues crucifícalo. ¿Y qué hago miren, hay otro malhechor, se llama Barrabás. ¿Qué quieren que le suelte a Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijeron? Que soltaran a Barrabás. Bueno, así se da todo eso en el contexto. Y en una de esas incursiones para preguntarle a Jesús, en Juan 19:9, dice que Pilato entró otra vez en el pretorio, donde lo tenían prisionero a Jesús, de manera injusta. Y él, calladito. Y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú?, le pregunta a Pilato. Mas Jesús no le dio respuesta, se quedó callado. Versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Como diciendo, te estoy preguntando, soy el gobernador, contéstame, no me faltes al respeto. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte y dejarte libre? Y respondió Jesús. Yo me imagino que lo miró a los ojos, así de ojos, con esa mirada pura que él tenía, ¿no? Respondió Jesús. Vean lo sorprendente de la respuesta. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, Jesús está diciendo, tú tienes autoridad porque mi papá, mi padre te la dio y yo la voy a respetar. ¿Qué les pareció eso? Eso sí es sorprendente. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, el hecho de ser autoridad no significa que nunca vamos a rendir cuenta del ejercicio de la autoridad como padre, como pastor, como funcionario del gobierno que cualquiera de nosotros pueda ejercer. Vamos a dar cuentas. Y aquí lo dice Jesús claramente, más pecado tiene el que te entregó. Ahora, ¿por qué se sometió Jesús a la autoridad del gobernador Pilato? ¿Por qué? Pues, o sea, esto rebasa totalmente
nuestra capacidad de entendimiento. ¿Por qué el creador del universo, por qué la máxima autoridad del universo se sometió a la autoridad de un gobernador, a pesar de que era una aprehensión y un juicio injusto? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque Jesús sabía que toda autoridad delegada venía del Padre, y que el Padre Dios la permitía a pesar, o sea, la depositó a pesar de que, y la permitía a pesar de ser hombres imperfectos. Él la permitió no solo para que los gobernantes civiles mantuvieran en orden en los países y bueno, pues contrarrestaran un poco la rebeldía del ser humano, la maldad del ser humano, lo mentiroso que es el ser humano, lo asesino que es el ser humano. No solo para mantener el orden, sino también para cumplir propósitos que nos vuelan la cabeza, que muchos son difíciles de digerir. Vamos a ver algunos. Mire, el gran misterio, difícil de explicar, pero también difícil de entender, y como dice el programa, difícil de creer. El gran misterio es que Jesús, la máxima autoridad del universo, se sometió a la autoridad de un gobernante pagano. Se quedó mudo y no reclamó ante un juicio totalmente injusto, y guardó silencio. Ese es un misterio difícil de comprender, difícil de explicar, y para algunos cristianos difícil de creer, porque lo leen y dicen: no, bueno, sí, Jesús, pero yo no soy Jesús y yo me le pongo al gobernador. Qué entendimiento tan pobre. Pues si el maestro por excelencia, que es Jesús, hizo eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Por eso dije que este mensaje es para cristianos. Lo aclaré. Ahora, no solo Jesús entendía esto de la autoridad delegada, sino que Jesús sabía que había un propósito en esa autoridad delegada a Pilato, y el propósito es que al ser condenado, aún de manera injusta, en una crucifixión aterradora y terrible, Jesús obtuviera nuestra salvación. Si Él hubiera dicho: no sabes quién soy yo, te voy a poner en tu lugar, hijo del diablo, Pilato, no tendríamos salvación. Fue a través de un juicio injusto, violaron todos los derechos humanos de Jesús. Sin embargo, Él se sometió. ¿Por qué? Porque su entendimiento era muy superior al de cualquier ser humano, pero nos dejó la palabra para que nosotros la entendamos. Él sabía que a través solo de un juicio totalmente injusto, Él sería crucificado para obtener y ganar nuestra salvación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso es difícil de entender. Es difícil de entender. Este es el juicio injusto más importante de la historia. Es el más importante de la historia porque marcó un antes y después. Pero fue de manera injusta y fue sometiéndose a las autoridades porque había un propósito detrás. Porque Dios conoce y sabe, y a Dios no se le escapa nada. Pero a los cristianos de hoy se nos olvida lo que también Pablo escribió a los romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces lo que sucede según las escrituras es que lo que nos sucede, aunque sea injusto, a fin de cuentas obrará para bien de los que aman a Dios.
Pero el día de hoy cristianos exigen respeto a sus derechos y se olvidan que a veces Dios permite injusticias, y detrás de esa injusticia de los gobernadores, no todos por supuesto, hay propósitos escondidos que solamente vamos a descubrir si obedecemos las reglas de Dios. ¿Qué hubieran hecho algunos cristianos de hoy si les hubiera tocado vivir en el tiempo de Jesús? Si les hubiera tocado ver cómo lo enjuiciaban de manera injusta. Bueno, sin duda harían un llamado a la desobediencia civil. Están violando los derechos de Jesús, nuestro líder. Otros quizás dirían, pues también están violando mis derechos, yo tengo derecho a esto, tengo derecho. Y por ahí a algunos a lo mejor se le ocurriría, vamos a demandar a Pilato. Otro tal vez diría, no vamos a acatar las órdenes de Pilato. En primer lugar, es un hijo del diablo, trabaja para Satanás, es hijo del anticristo o sobrino, no lo sé, pero es del diablo. ¿Qué es lo que parece que hoy está sucediendo? Pero los primeros cristianos no hicieron eso. Alguien debe estar equivocado ahí. Ahora, les hago unas preguntas. ¿Te parecen injustas o exageradas algunas leyes del gobierno del país donde vives? Por ejemplo, ¿te parecen algunas leyes que nos rigen a los mexicanos que son abusivas? Acéptenlo, díganlo. ¿A quién les gusta pagar el IVA, por ejemplo? A mí no. Pero hay países que pagan el 20%. Nosotros el 16%. Pues aquellos han de estar más enojados que nosotros. Entonces, sin duda que habrá leyes que son justas, pero por nuestra naturaleza nos parecen injustas, porque no nos gustan, porque nada más pensamos en nosotros, pero los gobiernos tienen que pensar en todos los habitantes del país que gobiernan. Ahora, otra pregunta, ¿te parecen equivocadas y erróneas y abusivas la conducta y las decisiones de algunos gobernantes? Díganlo. Pues uno los ve. Aquí en México es de todo sabido, todas las raterías que hacen. Pues claro que están equivocadas esas conductas. Entonces ahí es donde el cristiano no sabe acomodar los pensamientos y dice, a ver, ¿cómo voy a someter yo al gobernador del estado donde vivo o al presidente del país donde vivo si él es así? Tiene doble vida, es un pervertido, tiene mujeres, mandó callar tantos periodistas, a 2 los asesinó. Entonces, ¿cómo me lo voy a someter? No me le someto. Y confunden la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Porque es a la Constitución a la que nos sometemos. El hombre representa, que no la haga valer, ese es otro asunto. Es como lo que enseñábamos hace 8 días, que los padres se equivocan, pero eso no es justificación para que los hijos se rebelen contra los padres. Dios delegó autoridad espiritual a hombres como nosotros que nos equivocamos, pero las equivocaciones que tenemos no justifican la rebelión de los hijos de Dios. Tampoco los errores personales, no de ley, sino personales, que no ejecutan bien la ley, abusan o son omisos o qué sé yo. Esos errores de los gobernantes que son humanos no justifica que nos rebelemos. Es el mismo principio. ¿Acaso Dios perdió el control de lo que sucede? No. ¿O tendrá propósitos que no entendemos detrás de esos gobiernos que a todas luces algunos son atroces? ¿Acaso habrá propósitos que no entendemos detrás de eso que Dios permitió que llegara al poder tal presidente o tal hombre es primer ministro
pero espero que Nerón, o no tanto pues, pero que por ahí va la cosa. ¿Acaso ustedes creen que había propósitos detrás? Yo pienso que sí. Solo obedeciendo y sujetándonos a las autoridades de nuestros países donde vivimos, descubriremos los propósitos de Dios. No hay otra manera. El rebelde se cierra la puerta de la revelación y del entendimiento del plan de Dios y de los propósitos de Dios. Ahora, aquí vamos a entrar en un punto más difícil todavía. Alguien podrá decir, después de lo antes dicho: pastor, usted está diciendo que obedezcamos todo lo que las autoridades nos ordenen, aunque sean injustas. Yo le respondo sí, rotundamente. Y ahí ya se pone más complicado el asunto. Pues, ay, no entiendo. Pues a todos nos cuesta trabajo entender. No creo, cuando yo inicié mi vida cristiana, que empezaba a escuchar sobre la autoridad, que respeta al pastor y que honra a tus padres, honra a tu patrón, ya hablaremos también de eso. Ay, es que el patrón que tengo es bien abusivo. ¿Cómo voy a someter a él? ¿Cómo? Y así cuesta trabajo, yo lo entiendo. Entonces, si estoy diciendo lo que la Biblia dice, que debemos de obedecer a las autoridades, aunque algunas veces sean injustas, sí, pero ya ve que hay un dicho que dice que no hay pero que valga. Eso significa que de lo dicho nadie puede refutar esto, pero aquí sí hay un pero que valga. O sea, si vamos a obedecer, sí vamos a obedecer, pero escuche, así como toda autoridad delegada, ya sea el padre, la madre, tenemos un límite, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y los hijos tampoco están obligados a obedecer a un padre que lo hace que viole los principios de Dios. Tiene un límite los padres. Pero también los pastores, a quienes se nos delegó autoridad espiritual, tenemos límite de autoridad. Yo no puedo decirle a alguien, cásate con ese no. No, porque yo digo, pues ¿quién soy yo? Ese es un ámbito que no me compete a mí. Ni lo voy a invadir tampoco. Hay quienes lo hacen, pero ellos darán cuenta a Dios. Bueno, es exactamente lo mismo. También en la autoridad civil hay un límite. Hay una sola restricción en la Biblia que justifica la desobediencia al gobierno civil. ¿Saben cuál es? Cuando las leyes del hombre o el hombre también nos obliguen a violar las leyes de Dios. Esa es la única justificación ante Dios que nosotros podemos sacar a colación. Y es la única razón por la cual el Señor no solo no se molestará por desobedecer, sino que nos bendecirá. Un ejemplo, en Éxodo capítulo 1, no lo vamos a ver, pero allí habla del faraón. Faraón era el rey de Egipto. Tenían subyugados a los israelitas, se estaban multiplicando en gran manera y se le ocurre algo atroz al faraón. Dice, no, estos se están multiplicando a pasos agigantados, están creciendo en número, no vaya a ser que en número un día se junten, se pongan de acuerdo y me quiten el trono. Entonces ya sé lo que voy a hacer, dijo. Y mandó llamar a las parteras, las que atendían los embarazos y los partos de las mujeres hebreas, y les dio una orden directa. Y les dijo, todo varón que nazca de las hebreas lo van a matar. No quiero que nazca. Las niñas déjenlas vivir, pero todo varoncito que nazca
lo van a matar. ¿Qué hicieron las parteras? Desobedecieron la orden del gobierno civil. Y dice claramente, después lo lee usted ahí en su casa, Éxodo capítulo 1. Y las parteras, dice, temieron más a Dios que a Faraón, dice. Y no acataron las órdenes del rey, del faraón, del gobernante. Y cada vez que nació un varón lo escondían. Y Faraón fue y le dijo: ¿qué pasó? No veo niños. No, pues es que antes de que lleguemos ya nacen y pues los esconden. Y dice la Biblia que Dios bendijo a las parteras. ¿Por qué? Porque sobre las leyes del hombre hay una ley mayor, y cuando las leyes del hombre violentan la ley de Dios y obedecemos a Dios antes que a los hombres, es cuando Dios bendice a los que honran la máxima autoridad, porque sobre cualquier gobernante en el mundo está Dios. Hay otro ejemplo, cuando Pedro y los apóstoles pues andaban predicando por todos lados, y los fariseos, los religiosos de su tiempo tuvieron celos y mandaron a la guardia del templo y los agarraron y los amenazaron. Una vez en Hechos 4 los amenazaron de que se callaran y no hablaran y predicaran el evangelio. Y Pedro les contesta: no, juzguen lo que es justo. O sea, la autoridad espiritual. Juzguen, les dice Pedro, ¿qué es justo? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué es lo justo? Si el mandamiento de la máxima autoridad era ir y predicar, entonces ¿cómo nos vamos a callar? No nos vamos a callar, dijo. No se van a callar, no nos vamos a callar. No, les pusieron una recia, los azotaron, los dejaron libres, sí, pero siguieron predicando. No se callaron porque había una orden superior, que era la de Jesús. Y en el capítulo 5 de Hechos, versículo 27, se da un segundo episodio parecido. Siguen predicando por todos lados, los mandan a apresar, mandan la guardia del templo. Y dice: cuando los trajeron, Hechos 5:27, los presentaron en el concilio, que era el Sanedrino, los 71 ancianos que gobernaban Israel, eran los que, la autoridad espiritual, vamos. Y el sumo sacerdote, que era el jefe espiritual, el líder espiritual, les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Lo cual evidencia que no se callaron. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Están captando? Que solamente cuando una ley dada por un padre, por un pastor o por un gobernante violenta las máximas leyes de Dios, ahí sí podemos desobedecer, pero nunca maldecirlos, ni levantar una revolución ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente no. Así eran los primeros cristianos, así debemos de ser nosotros. Nos dejaron ese ejemplo. Entonces se da todo esto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense cómo bufaban la autoridad espiritual. Se miraban y diciendo: estaban enojadísimos. Pero de pronto en el Sanedrín había uno que se llamaba Gamaliel. Si algún día tiene un hijo, es un lindo nombre, y es un nombre, ya vamos a ver algo sobre Gamaliel. Él hace una reflexión a todos que estaban furiosos, ¿no? Y les dice en el versículo 38, dice: miren, ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y déjenlos en paz, porque si este consejo
o lo que ellos están predicando haciendo, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ahí como que les entró cierto temorcito, y porque no podían negar la resurrección de Jesús. Y ellos eran testigos de la resurrección de Jesús, y las señales de los apóstoles eran evidentísimas. Versículo 40, como que entraron algo en razón y convinieron con él, dice el versículo 40. O sea, asintieron y dijeron, bueno, tienes razón. Como que les entró cierto temorcito. Por eso es importante dialogar. Siempre va a haber alguien que tenga el pensamiento más acertado. Siempre. Dice el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, no se quedaron con las ganas, ya les pusieron una que para qué les cuento. ¿Algunos de ustedes lo han azotado así? Pues somos bien chillones, hermanos. Ay, me dijo cristianoide, ay, cómo sufro. Cuando una reciecita de estas, algunos de nosotros no, ya pegamos el grito en el cielo. Y por ahí te sale un familiar de los que andan en la mafia y tú dime, primo, yo lo aplaco. Ay, dan ganas, pues aplácalo, pero acá entre. Les pusieron una recia. Y luego dice, les intimaron, o sea, los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, porque también la ley romana velaba contra los abusos, aunque en otras partes abusaban. Ya lo vamos a ver en alguna ocasión, en alguna otra enseñanza. Versículo 41. Y ellos, mire la reacción de ellos, salieron de la presencia del concilio y fueron y demandaron una demanda penal por golpes y lesiones. ¿Así reaccionaron los apóstoles? No. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, por obedecer la ley superior. Y mira el 42. Y todos los días, nada los frenó, en el templo y por las casas. Si les cerraban el templo, se juntaban en las casas. Si los perseguían en las casas, iban y se juntaban a las afueras de la ciudad. Iban y se ponían abajo se metían en un bosque. Nada los detuvo. Y ahora, ay, si no hay aire acondicionado, no me reúno. Ay, ya me cerraron mi auditorio porque me rebelé a las autoridades y afuera hace mucho calor. Somos super lights, hermanos. Nada que ver. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hicieron? Había una orden mayor que la de los fariseos y del sumo sacerdote. Y ellos obedecieron y Dios los bendijo y estuvo con ellos. Bueno. Este mismo Pedro, síganme con mucha atención, está buenísimo esto. Este mismo Pedro que desobedeció las autoridades religiosas, que ya narramos, escribió lo siguiente. Vayan conmigo, primera de Pedro 2:11. Su primera carta, capítulo 2, versículo 11. El mismo Pedro que dijo, no, yo no me voy a someter. Mira, respeto, sumo sacerdote, pero pues no te voy a obedecer. No, no. Ay, Cristo te ama. Ay, se siguieron, no se sometieron. Ese mismo que desobedeció a las autoridades escribió esto. Amados, los amados pues, son los cristianos ahí. Una carta para los cristianos. Yo ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, miren, lo que vivimos hoy es pasajero, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra vida es como un soplo así que se va. Y en un momento estamos, ya al rato ya no estamos. Piensen en esto.
Sí, hay mucha injusticia de parte del Imperio Romano, hay muchas cosas que están haciendo contra nosotros los cristianos, pero miren, acuérdense que solo es momentáneo. Solo somos extranjeros y peregrinos. En otras palabras, aguanten. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y un deseo carnal que batalla contra el alma es la venganza, ¿sí o no? Uno de tantos. De que me la hizo, no, pues yo también me lo hurto. Y de que, no, o sea, como nos toque. Dice, eso no es para ustedes. La doctrina de Jesús era, si alguien te da una mejilla, ponle la otra. Yo dije que este mensaje era para cristianos. Y si alguno te obliga a llevar una carga por una milla, tú ve dos. De eso vamos a hablar después, está buenísimo. Esa es la doctrina de Jesús. Esa es la doctrina de Pedro. Esa debe ser nuestra doctrina también, si nos decimos cristianos. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿A qué se refiere mantener buena la manera de vivir? ¿Cómo se conducen con los que no son cristianos? A eso se refiere. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los no cristianos, los que no conocen a Dios, los que se rebelan abiertamente contra Dios. Algunos cristianos no entienden que si su presidente no es cristiano, hay cristianos que pues como que se les oxidó el sentido común y exigen conductas de su presidente que no puede tener simplemente porque no es cristiano. Ay, no, mira nada más, dijo esto. Ay, ¿qué esperabas que dijera? Si es del mundo. Ellos aman las cosas del mundo y aman lo del mundo. Entonces ellos pues van a decir, no, pues yo estoy a favor de esto. Pues no tenemos ni por qué, no, es la reacción natural de ellos. Pero la reacción natural de nosotros debe ser como Pedro enseñó. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque acusaban a los cristianos de aquel tiempo de todo, puras calumnias, puras mentiras. Dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, al ver vuestras buenas obras. Este mismo versículo, 1 Pedro 2:12, en la versión al día se lee de esta manera: mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Otra traducción dice, en el día en que Dios pedirá cuentas a todos. Ahí se va a descubrir todo. Y te van a ver así, y van a decir, no les va a quedar otra reacción más que decir, pues como dice Filipenses, ¿verdad? Toda lengua confesará. Ya, muy tarde. Entonces, nuestros hechos de hoy van a repercutir y van a ser evidenciados al final. Y luego dice en el versículo 13, fíjese, estamos ahí en el contexto, dice el versículo 13, por causa del Señor. ¿Qué significa por causa del Señor? Significa por causa del Evangelio, por causa del mensaje de Jesús, por causa de la enseñanza y de la doctrina de Jesús. Si ustedes son cristianos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana que tenga autoridad, ya sea al rey como a superior. Ahora, es bien interesante porque la palabra rey en la versión en lenguaje sencillo está mejor traducida, porque en aquel tiempo el Imperio Romano no tenía reyes, tenía emperadores, y Roma estaba sojuzgando a Israel en los tiempos de Jesús. Y la traducción en lenguaje sencillo, el versículo 13,
lo traduce así: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, por esa causa, por causa del Señor. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie diga: mira, ese dice que es cristiano, mira, incitando a todo el mundo. Mira lo que dice del presidente. Mira, hasta manda memes ahí, quién sabe cuánta cosa. Uy, pues no está dando mucho ejemplo ese cristiano. No, pues es que me cae gordo el presidente. Y luego ¿dónde está el respeto? Y yo creo que todos hemos pisado ese terreno fangoso, pero hay que corregir lo que tengamos que ir corrigiendo. ¿Sí o no? ¿Les gusta el mensaje? Yo sé que no, pues a mí tampoco, pero pues ni modo, vamos a seguirle. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. ¿Qué les pareció eso? El mismo que desobedeció a la autoridad espiritual, ahora dice que se sometan. Dice: obedezcan al emperador romano. Está mejor la traducción. Pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Wow. Oye, Pedro, se me hace que eres bipolar. Te revelas aquello y ahora dices que nos sometamos. ¿Y luego a quién? El sumo sacerdote, cuando menos, no era tan perverso como Nerón. El sumo sacerdote tenía su familia en orden y todo. Era medio payaso, pero en general, pues buena persona. El sumo sacerdote tenía que ser un hombre santo. Era medio, no me gustaba, pero... Y tú ahora nos dices que nos sometamos a Nerón, que mató a su madre, a su hermano, a su esposa, que era homosexual, pervertido. Que ahora no. ¿Ustedes creen que los cristianos en aquel tiempo no faltó el que dijera: híjole, ¿qué le pasó a Pedro? Yo creo que sí. Está bueno, ¿a poco no? Yo sé que no nos gusta, porque a la carne pues no le gusta. ¿Cómo? Ay, someternos al emperador. Bueno, ¿quién sería el emperador para nosotros? El presidente. Y alguien más cercano, el gobernador. Híjole, si ustedes me preguntan: oye, ¿tú qué piensas del gobernador? Pues no voy a decir lo que pues no me simpatiza mucho, que digamos. Pero yo nunca me voy a envolver en decirles: ¿saben qué? No, ¿cómo? Estaría yo atentando contra la autoridad que le delegó Dios a él, aunque él ni cuenta se da. Ya vamos a ver eso más adelante. No, de ninguna manera. Versículo 24: ya los gobernadores, como por él enviados, se refiere a él, es el emperador, para castigo de los malhechores. O sea, la ley romana, si usted estudia algo de la ley romana, hay muchas leyes que sí protegían y beneficiaban a los que vivían bajo el imperio romano. Algunas eran abusivas, ciertamente, pero había otras. O sea, los gobernadores romanos castigaban el homicidio, sea quien sea, castigaban el robo. Entonces Pedro dice: ya, o sea, sométase a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora fíjate el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estamos en el contexto de obedecer a las autoridades y tener una buena conducta, siempre y cuando obedeceremos no rebasen las leyes de Dios. Es clarísimo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien. Ahora, ¿a qué se refiere en el contexto haciendo bien? Obedeciendo a las autoridades. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, de los que te acusan, porque acusaban a los cristianos de un montón de cosas, para no especificar, pero todas eran injustas. Los tachaban de violadores, los tachaban de enemigos del imperio, etcétera, etcétera.
Dice, no, miren, ustedes hagan el bien y con su conducta, ustedes obedezcan lo que hay que obedecer. Aunque algunas leyes eran injustas. Si te obliga a cargar una milla, ve con él 2. Si te da una mejilla, pues ponle la otra. Si te despojan, pues también déjale la capa. Su conducta va a mostrar que ustedes son diferentes. Versículo 16. Como libres, como gente libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No, así no, dice, ese no es el juego. Sino como siervos de Dios. O sea, que servimos a Dios. Versículo 17. Honrad a todos, o sea, respeta a todos. Porque si yo estoy enfrente de un hombre de 60 años, lo más obvio y seguro es que sea papá por lo menos. ¿Sí o no? Tiene autoridad. Honrad a todos, amad a los hermanos. Pero luego termina esta parte diciendo, temed a Dios en primer lugar, en el orden que corresponde. Teman a Dios, o sea, respeten sus leyes, respeten su palabra, obedezcan su palabra. Honrad al rey. O como dice la versión en lenguaje sencillo, el versículo 17, respeten a todos. Amen de manera especial a los miembros de la iglesia o a los hermanos. Honren a Dios, fíjense bien el orden que está poniendo Pedro, máxima autoridad. Honren a Dios y luego una autoridad delegada. Y respeten al emperador romano. Ahí lo está poniendo. Sobre el emperador romano está Dios. Pero alguien puede reaccionar y decir, a ver, Pedro. No entiendo. ¿Qué estás diciendo, Pedro? ¿Que respetemos a Nerón? Pedro, ¿qué te pasa? Se me hace que ya te estás traicionando a Jesús. ¿Qué es lo que estás diciendo? Eres un bipolar. O sea, tú obedeces y obedeces cuando se te pega la gana. Pues fíjense que no, está dentro del orden. Hay dos preguntas fundamentales aquí. Una, ¿acaso Pedro y Pablo en sus enseñanzas están diciendo que Dios permite que hombres imperfectos gobiernen a otros que también somos imperfectos? La respuesta es sí. Otra pregunta que es fundamental: ¿acaso Dios aprueba las injusticias y la inmoralidad que caracteriza a muchos gobiernos actuales? La respuesta es no. Pero hay una carta magna. Y esa es como la Biblia. Es como, no dije que es la Biblia. Como la Biblia, nuestra carta máxima de autoridad espiritual es la Biblia. ¿Cierto? Ahí basamos todo nuestro pensamiento, conducta y proceder y manera de ser. Ahí. Si un pastor, por más ungido y estudiado que sea, nos enseña algo que contradice la ley de Dios, no lo vamos a obedecer, así sea yo. Por eso ustedes no se deben de comer todo lo que oyen. Tienen que cotejarlo con la constitución del reino de los cielos. Ahora, continuemos respondiendo un poco más a estas preguntas. Ya dijimos que Dios delegó autoridad para mantener el orden. La verdad es que la mayoría de las leyes son buenas y justas, la mayoría. Pero sabemos que no todas, eso lo entendemos. Pero también Dios, en su profunda sabiduría, permitió gobiernos malvados para cumplir propósitos que Él tenía. Y aquí entramos todavía más, en más profundo y más difícil de entender.
pero yo sé que el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Vamos a ver las Escrituras, porque pues es en la carta magna donde tenemos nosotros que comprobar lo que se diga o se enseñe. Ejemplo número 1. Ustedes recordarán a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo recuerdan, ¿no? Ahí en el libro de Daniel. Bueno, Dios fue, según la Biblia, y ahí mismo en el mismo libro de Daniel, dice que como Dios pone y quita reyes, pues Dios puso a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Pues era un rey muy poderoso, pero tenía sus detalles tipo Nerón. No tanto, pero sí era era un hombre no muy bueno, pues. Ahora, si Dios lo permitió, ¿por qué lo permitió? De que los babilónicos de que los hebreos fueran exiliados, apresados y exiliados, sacados de sus lugares a los hebreos. ¿Por qué? Pues cualquiera hace una analogía humana y dice, no, pues qué padre, permite que a su hijo lo dañen. Nada más que allí este tipo de analogías no aplican, porque Dios es soberano. Nosotros sí nos equivocamos, Él no, y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe cómo hacerlo. Bueno, si Dios lo permitió que llegaran exiliados a Babilonia y Nabucodonosor era el rey, fue porque Dios tenía propósitos que nos cuestan entender, estos propósitos. Pero acuérdense que Nabucodonosor tuvo un sueño así de grandeza y ninguno de sus súbditos lograba interpretar el sueño, y le trajeron a Daniel, que estaba como esclavo, no tenía derechos, pero era sometido, no brincaba. Voy a ir a la ONU. Bueno, además ni existía, ¿no? Entonces Daniel le da la interpretación y le dice en Daniel 4:17, dice, mira Nabucodonosor, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. O sea, hay una sentencia contra ti, en pocas palabras. Y luego le da el propósito, le dice por qué: para que conozcan los vivientes, él como rey, porque él se creía muy salsa, creía que era por él y no porque la autoridad la había recibido de Dios. Nunca le pasó por acá, era un pagano. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él es Dios, a quien él quiere lo da. Nabucodonosor, Dios te dio la autoridad a ti. Oh, no me digas, Daniel. Sí. Y le dice Daniel, constituye sobre él, o sea, sobre el reino, al más bajo de los hombres, al más sencillo, al que nadie de alguna manera puede pensar que puede ser algo. Él escoge al que quiere y le da autoridad. Fíjense desde entonces, Ahora, uno de los propósitos era que el mismo Nabucodonosor reconociera que Dios le había dado la autoridad para gobernar. Viene todo aquello, se cumple, él se convierte, se enorgullece, esta es la gran Babilonia, que yo con mi poder, y viene el juicio de Dios y lo derriba y anda como bestia salvaje, como ave de rapiña y todo feo, humillado totalmente. Pero pasa un tiempo y Daniel 4, versículo 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Fíjate, alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo, a Dios, al Dios de Daniel, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio aquí se puede traducir, cuya autoridad es sempiterno.
o sea, eterno, dominio eterno, ¿sí? Y su reino por todas las edades, o sea, eterno, para siempre su reino. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, o sea, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? No hay uno que tenga esa autoridad de pararse enfrente de Dios y reprocharle. Satanás lo quiso hacer, le dio un puntapié al Señor y lo derribó, nomás que cayó aquí en la tierra. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. O sea, la autoridad la recuperó porque se arrepintió y reconoció. Y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, rey pagano, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ciertamente, hermanos, nos resulta muy difícil entender por qué Dios permite y permitió y sigue permitiendo gobiernos injustos y malos. Nos cuesta trabajo, yo lo sé. Y luego no solo permite esto, además nos ordena que nos sometamos a ellos. Eso está difícil. Pero ¿sabía usted que Dios levantó a Faraón para tratar con su pueblo hebreo? ¿Sabía que fue Dios el que levantó al Faraón para humillar la soberbia de Israel? Era un montón de desobedientes y de rebeldes, y Dios levantó al Faraón, y por 400 años los humilló el Faraón, y Dios lo levantó para que entendamos que Él es el que gobierna, que Él es la máxima autoridad, que Él es el que controla el universo y que nada se le escapa. Pero eso sí escapa a nuestro entendimiento. Pero Pablo nos lo revela en Romanos, para variar, en Romanos capítulo 9, versículo 17. Citando el Pentateuco, Pablo dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? Díganlo fuerte. ¿Era justo Faraón? ¿Trataba bien a los judíos? ¿Quién lo levantó? Dios, así como sale como... Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para demostrar que yo soy el que reina. Tú te crees la mamá de los pollitos, pues estás equivocado, Faraón. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios es el que gobierna y Él dice esto y esto se va a hacer, entonces ¿quién va a resistir su voluntad? O sea, está cuestionando. Y dice el versículo 20: mas antes, hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué somos, hermanos? Somos polvo. Somos flores del campo que ahorita florecemos y mañana ya nos secamos. Eso somos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Imagínense este púlpito: oye, ¿no tienes otra cosa en que apoyarte? ¿Por qué me hizo así el que me hizo? Pues no, o sea, no existe eso. Pues con Dios tampoco funciona, aunque hay algunos que sí lo hacen y altercan con Dios. Y a pesar de que leen lo que la Biblia dice con claridad, no, bueno, sí dice, pero a mí me parece, es que la Carta Magna, de que en 1900, quién sabe cuánto, en el siglo pasado, la ONU, los derechos humanos, los derechos humanos.
Los derechos humanos. ¿Cómo exigió Jesús sus derechos, verdad? Y los primeros cristianos. Ya hablaremos, tengo una enseñanza sobre eso también. Sigo leyendo. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? O sea, o Dios no puede hacer como las cosas como Él quiera. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios levanta al faraón y mete 400 años bajo un gobierno déspota y autoritario a su pueblo. Mire, a mí hace muchos años, cuando yo iniciaba mi vida cristiana, uno de mis maestros me dijo: Chuy, te voy a dar un consejo, te va a ayudar para toda la vida. Nunca te pelees con Dios. Mira, por muchas razones. Una, nunca le vas a ganar. Dos, te vas a ver ridículo y muchos lo van a notar. Cuando tú empieces a cuestionar a Dios, ¿y qué por qué esto y qué por qué el otro? Ahora, si no entiendes muchas cosas, le puedes preguntar, pero con respeto, porque es la máxima autoridad. Oye, Señor, no entiendo esto, por favor enséñame. Hay gente que escribe y dice, y dicen cosas, ¿no? Yo nunca les contesto para evitar el conflicto, o sea, imagínense, no. Pero hay gente que pregunta con respeto: pastor, usted dijo esto, pero respetuosamente, es que no entendí, me parece como. A eso sí les respondo, porque están abiertos a aprender. Los otros quieren contender, y con eso, pues el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice la Biblia. Ahora, cientos de años después, pasaron siglos, y otra vez el pueblo de Israel se rebela contra Dios. ¿Han oído alguna vez esa historia? El pueblo de Dios otra vez fue masacrado, ahora en este caso por un perverso rey, el rey de Asiria llamado Sennacherib. Sus ejércitos eran guerreros despiadados, hermanos. Escúchenme bien, Dios levantó a este rey Sennacherib para quebrantar a su pueblo, al que le reprochaba sus maldades, y permitió que un gobierno autoritario estuviera sobre de ellos, pisoteándolos hasta humillarlos, hasta que clamaran a Dios y se alinearan de nuevo. Otra vez, instrumentos de Dios. Vamos a ver un pasaje que es muy perturbador. Yo les confieso, a mí, desde que lo leí, la primera vez que lo leí, miren, la primera ni lo entendí. Y otro consejo que me dieron es: cuando leas la Biblia y no entiendes, no te pelees con Dios, y mejor dale la vuelta y lee lo que entiendas. Ya algún día Dios te lo mostrará. Bueno, ahora lo entiendo mejor, y sé que para algunos es un pasaje muy perturbador, porque les cuesta entender, y a algunos les va a costar entender que Dios desde siempre y hasta la fecha ha establecido gobiernos civiles que a veces han sido terribles, y esto es no solo para mantener el orden, que en medida lo hacen, sino para cumplir sus propósitos, que son muchos. Y todavía peor de entender, nos ordena que obedezcamos esas autoridades. Vamos a ese pasaje perturbador. Escogí la traducción en lenguaje actual porque es más entendible la traducción. Vamos a leer en lenguaje actual Isaías capítulo 10 versículo 5. Isaías, el profeta de Dios, contemporáneo del rey de Asiria, Sennacherib. Y dice Isaías:
lo siguiente de parte de Dios. Dios dice, o como dice la Reina Valera, así dice Jehová: estoy muy enojado. Ahora, ¿por qué crees que Dios estaba enojado? ¿Quién sabe por qué estaba enojado? Les dejo de tarea que lean los capítulos anteriores para que se den cuenta lo que hacía Israel y por qué Dios estaba enojado. Estoy muy enojado. Por eso dice: usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden. Hay un dicho por ahí que aquí en México se usa, y creo que en otros países, que dicen que los habitantes de un país tienen el gobierno que se merecen. No sé qué tan cierto será. Además, cada gobierno, cada gobernador, presidente o gobernadores, en la mayoría de los países en el mundo actual son democráticos, la mayoría, no todos. La gente los escogió, o sea, usted votó por el gobernador. Yo sé que algunos a lo mejor no. Algunos votaron por el actual presidente, otros no. Entonces, los que votaron, pues son cómplices también. Y ahora que a algunos no les gusta, es decir, si algunos votaron por el actual presidente que tenemos y ahora ya no les gusta, ahora sí que ya votó, ya se amoló. Hay que aguantar lo que venga, pero no se levanten en contra de una autoridad. Si le ejerce bien o mal, ese es un asunto que él va a arreglar un día con Dios. Y aquí lo vamos a descubrir en este perturbador pasaje. Digo perturbador porque dice: estoy muy enojado, dice Dios. Por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden, o sea, a su pueblo. Los que me oyen en cualquier parte del mundo, sientes que tu presidente o tu gobernador o tu primer ministro está abusando de ti. ¿No será que Dios lo está usando para humillarte, para probar tu obediencia, para probar tu fe? ¿O simplemente está tratando algo muy personal? Créanme lo que hay muchos propósitos. Dice el versículo 6: el rey de Sennacherib ni fu ni fa, cuando Dios está diciendo eso. Él andaba ahí haciendo sus guerras y era bien ambicioso. Y dice Dios: le ordenaré que ataque a este pueblo malvado. Le está llamando pueblo malvado a Israel. Es perturbador. Le ordenaré a Sennacherib que ataque a este pueblo malvado, que le quite sus riquezas y lo pisotee como el barro de las calles. Ahora fíjate el versículo 7, está tremendo. Pero el rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. Me encanta eso. Me encanta porque bueno, ahora como que lo disfruto porque lo entiendo más, pero en aquel tiempo, en mis primeros años, ay no, pero ¿cómo? Si Dios es bueno. Y no me entraba. Sí, Dios es bueno, pero Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hebreos capítulo 2. El rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. ¿Ustedes creen que el presidente de México cree que está bajo las órdenes de Dios? No. ¿Ustedes creen que el presidente Donald Trump o el presidente de Argentina o la primer ministra de no sé dónde, la gran mayoría de los gobiernos del mundo actual, ¿ustedes creen que ellos piensan que sirven a Dios? No. Lo mismo que Sennacherib. Y Dios aquí con claridad dice: él cree que no está bajo mis órdenes. Más bien dice que todos los reyes siguen sus instrucciones. O sea, que el que manda es Sennacherib. Él cree eso. Él no piensa más que en destruir y en arrasar muchas naciones. O sea, despojarlos y hacerse rico. Eso es lo único que piensa este rey malvado. Pero yo le delegué autoridad y ahora con un propósito
que muchos no entienden, lo voy a usar para humillar a mi pueblo, para probarlo, para pasarlo por el fuego. Y van a estar bajo su yugo y lo van a tener que obedecer sí o sí, porque sí, no me obedeces y cuello. Los obligó a obedecer a un rey pagano. Dios estaba detrás de todo. ¿A poco no se nos funden los fusibles? A mí sí. ¿A usted no? La verdad que sí. ¿Cómo no? Está difícil esto. Ahora en el versículo 11, miren lo que dice. Por eso, me comí unos versículos para ahorrar un poco de tiempo. Por eso destruiré ¿a quién? Más claro no puede ser. Por eso voy a destruir a Jerusalén, así como destruí a Samaria. ¿Se acuerdan que en el año 70 de Cristo, el emperador romano Tito entró a Jerusalén y destruyó Jerusalén y derribó el templo, que hoy solo queda una pared? ¿Quién le delegó esa autoridad al emperador Tito de ese entonces? Dios. ¿Y por qué? Porque desecharon al Mesías. Difícil de entender. Difícil de entender. Y para algunos difícil de creer. Ay, no, pues no recibo eso. No, ¿cómo? No me entra. Ok, está bien. Si algunos luchan y no le entra, pero no se peleen con Dios. Ni digan nada. Mejor calladito, que se ve más bonito. Porque estos abrieron la boca y dijeron un montón de cosas contra Dios. Y dice el Señor: yo voy a destruir Jerusalén así como destruí Samaria. Versículo 12. Dios hará lo que ha planeado para hacer contra el monte de Sión y Jerusalén. Y una vez que se haya cumplido, voy a tratar con la maldad de Sennacherib. Castigará al rey de Asiria por su orgullo y arrogancia. Eso es lo que los actuales gobernadores y de toda la historia nunca han pensado. ¿A poco cree que los gobernadores que hemos tenido en México, que se han enriquecido y han dejado este país, lo han saqueado y ahora viven en Inglaterra y tienen sus cuentas en los paraísos fiscales? ¿A poco cree que se van a salir con la suya? ¿De dónde creen eso ellos? Podrán eludir la ley, la autoridad y las leyes de este país, pero la ley de Dios, que está sobre todas. Ellos creyeron que al tener la autoridad, ellos hacían lo que les daba su gana, pero un día van a rendir cuentas, lo mismo que yo como autoridad espiritual. Por eso no puedo hacer lo que me da mi gana como pastor. A mí se me encargó cuidar al rebaño de Dios, lo mismo que a los demás pastores aquí. Se nos encargó cuidarlos a ustedes y eso es lo que queremos hacer y estamos haciendo. Y algunos nos llaman cobardes porque no nos rebelamos contra el gobierno. Prefiero obedecer la palabra de Dios. Aunque sea mentira la pandemia, como dicen algunos. Detrás de todo eso hay un propósito. Dios nos está probando. ¿Saben? El otro día hablamos entre pastores y allí compartíamos. Les voy a decir algo bien tremendo. Lo que es el ministerio de casa de oración, en estos 6 meses de pandemia, ha crecido el número de convertidos, escúchenme bien, en mayor cantidad. En tan solo 6 meses hemos bautizado gente. Un montón de gente se ha convertido. ¿Por qué? Ahora el hecho de que no venimos, pero estamos allá afuera y somos iglesia aquí donde estemos, ¿sí o no? O se callan allá afuera. No, pues hablamos el evangelio y compartimos a la gente. Y una cosecha impresionante. Cuando se abra todo esto, nos vamos a dar cuenta del crecimiento que hubo. No solo en esta congregación, sino en las casi 200 congregaciones que forman el ministerio de casa de oración en algunos países alrededor del mundo. Todos nos reportan lo mismo. Algunos ya hasta rentaron locales más grandes para cuando se abra.
Pero ¿qué si nos hubiéramos rebelado? Estuviéramos en pleito ahorita con el gobernador y posiblemente yo en el bote o en la cárcel. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. No hay persecución contra nosotros. Nadie nos ha prohibido la fe, ¿sí o no? Nadie. A lo mejor en otros países sí, pues allá arréglense. Cada quien debe de arreglarse en el país. Pero ni los de aquí ni los de otro país nos pueden dictar las instrucciones que deben hacer. Lo que nos dicta es la palabra de Dios, aunque las circunstancias son distintas en cada país. Y cada pastor es responsable. Y a cada pastor Dios le dice: mira, tú vas a hacer esto, pero eso que haces es para ti. Pero el error es que lo hablan a nivel mundial y quieren que todos hagan lo que aquel hizo. Y no, así no es, así no funciona. Cada iglesia en el libro de Apocalipsis era diferente, circunstancias diferentes. Pero vámonos al final, hermanos. Conclusión. Dicho todo lo anterior, es fundamental entender por qué Pablo escribió a los cristianos en Roma. Escribió uno de los pasajes más difíciles de obedecer, y más en la actualidad. Pasaje que muchos quisieran borrar de la Biblia. Y de una manera vergonzosa, penosa y lamentable lo desmienten lo que viene aquí, que Pablo escribió. Termino leyéndolo nada más. Romanos capítulo 13, versículo 1. 6 versículos solamente, que fue, el primero es el texto que tomamos de base, pero lo vamos a leer en la versión en lenguaje sencillo. O sea, dicho todo lo anterior, vemos por qué Pablo escribió eso. Dijo así: solo Dios puede darle autoridad a una persona. En la Reina Valera dice: someteos, toda persona sométase a las autoridades superiores. Toda, cristianos y no cristianos. Ahí está el mandamiento. Cada quien decide si lo obedece o no. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por tanto, debemos obedecer las autoridades del gobierno. Versículo 2. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. ¿Por quién? ¿Por las autoridades o por Dios? Por los dos. Porque si nosotros nos rebelamos contra alguna ley, por ejemplo, la ley de protección civil dice que tenemos que tener extintores, ahí están a la vista, y de cuando en cuando pues hay que estarlos, hace poco lo probaron allí para que estén en función. Ahora, se nos exige esa ley por seguridad ¿de quién? ¿Se les hace arbitraria esa ley? Les pregunto. Pues claro que no. ¿Por qué? ¿Qué tal si de pronto Toño empieza a gritar: incendio, incendio, todos por favor, hay cuatro? Inmediatamente están capacitados los que sirven aquí para usarlos. Pero si decimos: no sé, esa ley se me hace absurda, además no vamos a gastar en esas cosas, además Dios nos protege. Claro que Dios nos protege, pero no vamos a atentar a Dios, ¿me entiende? Ahora, esas leyes, estas de protección civil, son dadas para protección de los habitantes, sean cristianos o no. Pero si salimos ahí con la máxima ahí de que yo no me someto a los hombres sino a Dios, y que al cabo Dios es mi amparo y mi fortaleza, y saco un montón de versículos fuera de contexto, cuando la Biblia dice: obedezcan a las autoridades civiles, ellas dictan leyes para bienestar de ustedes. ¿Qué debemos hacer? Porque tener extintores no daña nuestra fe, no ataca nuestra fe. Entonces, ¿cómo vamos a salir con esas afirmaciones insensatas?
Pues claro que no. Entonces, si no las tenemos y pasa algo y se mueren 15 hermanos quemados, ¿saben sobre quién van? ¿Sobre quién creen ustedes que van a ir? Háganle así. Y yo le hago así. No, yo ¿por qué? No, pues Señor, no los cuidaste tú. ¿Ven cómo caemos en el ridículo? Todo por salirnos con la nuestra y tener nuestros propios conceptos alejados de la palabra de Dios. No, van a venir sobre mí, no solo sobre mí, sobre el administrador y los responsables aquí. Oye, no tenías extintores. Versículo 3, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien. Pues claro que no, sino a los que se portan mal. Es obvio. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Fíjense que el gobernador de aquí, a muchos no les simpatiza, pero fíjense que él tiene muy buen concepto de los cristianos. Cuando convoca a pastores dice, no, yo quiero ahora hablar con los pastores evangélicos, dice, porque son gente ordenada. Eso dice el gobernador. Imagínense que salga con mi rollo de que no, la pandemia no existe. La pandemia es una manipulación, es que la OMC y quién sabe cuánto rollo. Va a decir el gobernador, miren, inviten menos a los fanáticos de ahí, a los de Colón. Miren, ¿saben qué? Mejor hay que clausurarle a todos esos. Nosotros ya estamos guardando el orden establecido. ¿Y tenemos problemas? No, al contrario. Nos dijeron, porque el auditorio es amplio, nos dijeron, ustedes pueden meter hasta 400 personas, pero dijimos no. Pero dijo el gobernador, pero bajo su responsabilidad. No, ¿para qué tentamos? O sea, ¿cuál es la prisa? También, no, pues sí, que vengan algunos, y aquí están algunos, gloria a Dios. Versículo 14, porque ellos están para servir a Dios, aunque ellos no lo saben. Lo mismo que Sennacherib. Ellos, los gobernantes, sí, el presidente, todos los gobernadores, todas las autoridades, todos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si se portan mal, está hablando de los cristianos en Roma, pónganse a temblar, porque la espada que llevan, o sea, el gobierno, no es de adorno, no es de adorno. O sea, hay castigo por parte del Estado. Ellos están para servir a Dios, no les estorbemos su servicio, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes. 5. No solo para que no los castiguen, sino porque esto es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber, por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que le deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Le doy gracias a Dios que me dio palabra para explicarle. Espero hayan entendido. Pero nosotros vamos a servir a Dios obedeciendo lo que tenemos que obedecer. Y si alguna ocasión se le ocurre al gobernador o al presidente prohibirnos, atacar nuestra fe, yo seré el primero de decir, hermano, no nos vamos a someter. Nos van a cerrar, sí, pero pues, los primeros cristianos se la arreglaron. También Dios nos va a dar la gracia, si se diera el caso, para arreglar qué hacer. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Vamos a obedecer. En la obediencia está la bendición, hermanos. Pónganse de pie, oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un tema difícil y extenso, que debe ser tratado con toda seriedad, y más en estos tiempos donde parece que no hay un entendimiento muy claro sobre las autoridades delegadas. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, inteligencia espiritual,
Revélanos tu voluntad, Señor. Queremos obedecer tu palabra, y tu palabra está claro que obedezcamos a los gobiernos civiles, a las autoridades, a los delegados, a todo aquel que tenga una autoridad delegada civil, que tenga que ver con el funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando no intervengan en cuestiones de nuestra fe. Danos sabiduría, Señor, para entenderlo, para compartirlo y para vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Nos has hablado en esta mañana, Padre, y queremos darte una respuesta de todo corazón. Tu voluntad aceptaré. Dile con nosotros. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñanos, Padre, enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Sí, Señor. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Tómanos, Padre. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile, haz de mí. Haz de mí lo que quieras, Señor. Una vez más. Haz de mí lo que quieras, Señor. Lo que tú quieras. Te damos gracias. Moldeanos, Señor. Queremos vivir conforme a tu palabra.